Ya, siendo las 4:05, vamos a partir. Bueno, me presento, yo soy Beatriz Sarmiento, parte de esta cuadrilla de Focus. Em, Hoy día vamos a presentarles una charla que se llama El consumo excesivo de sal y sus consecuencias en nuestra salud. Esto lo hemos trabajado como cuadrilla durante el mes de marzo y vamos a hacerle una presentación cortita que va a ser mi compañera Valentina, presentándoles el tema, y después vamos a tener un espacio para preguntas en que el doctor Hernán Borja, nefrólogo muy amable que aceptó acompañarnos hoy día, va a estar para responderlas. Así que, Valen, te doy la palabra para que puedas partir. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina Gisling Álvarez. Soy integrante de la primera cuadrilla del equipo Focus. Y bueno, les voy a comentar sobre, como ya dijo mi compañera, el consumo excesivo de sal y sus consecuencias en nuestra salud. Entonces, lo primero que tienen que saber es que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir como máximo 5 gramos de sal al día. Sin embargo, la AHA, es decir, la American Heart Association, recomienda para personas en grupos de riesgo, es decir, personas como adultos mayores, de raza negra, hipertensos y de mediana edad, disminuir el consumo a un 3,8%. Ahora, sabiendo esto, ¿cuánto creen que es el consumo promedio en Chile? Como para hacer esto un poco más interactivo, si pueden dejar sus respuestas en el chat. Así en un estimado, viendo estos valores. Bueno, se acerca, o sea, está entre los 9,8 gramos al día. Es decir, es casi el doble de lo que recomiendan las grandes organizaciones. Y por impresionante que parezca, en realidad esto no se aleja de la realidad global. O sea, en el promedio mundial varía entre los 9 y los 12 gramos al día, lo cual es bastante preocupante considerando las cantidades sugeridas como recomendables. Ahora, me imagino que muchos se preguntarán de dónde proviene toda esta sal. Y bueno, en los países desarrollados está estimado que el 75% del sodio aproximadamente viene de los alimentos procesados, mientras que en el caso de los países en vías de desarrollo viene de agregados a las comidas, como la sal de mesa, las salsas, los aderezos y los condimentos. Ahora, por su parte, en nuestro organismo tenemos los riñones. Los riñones son el órgano que se encarga de mantener los equilibrios hidrostáticos y hidrosalinos del cuerpo, o sea, los equilibrios entre la sal y el agua. Sin embargo, al momento de consumir un exceso de sal, esto implica que incrementa la concentración de sodio en el cuerpo. Si incrementa la concentración de sodio en nuestro cuerpo, se desbalancean los equilibrios, y para ello el cuerpo tiene distintos sistemas para mantener el equilibrio y que todo funcione de manera adecuada. Uno de ellos es inducir la sensación de sed. Así la persona ingerirá agua. Y la otra es que el riñón reabsorbe agua desde la orina. De esta manera, el exceso de concentración de sodio se ve contrarrestado por el agua. Sin embargo, al incrementar el volumen de agua, incrementa el volumen de la sangre. Y esto implica que incrementa la presión arterial. Ahora, en el caso de las personas que no tienen problemas de salud, esto no causa mayores problemas, ya que el organismo tiene sistemas de regulación de la presión. Entonces, después de haber equilibrado la concentración de sodio, la presión arterial se regula. Sin embargo, si esto ocurre de manera sostenida, puede implicar diversos problemas y desencadenar enfermedades asociadas, en este caso, al consumo excesivo de sodio. Respecto a la hipertensión arterial sostenida, puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías coronarias, insuficiencias cardíacas congestivas e insuficiencias renales crónicas. Además de incrementar la probabilidad de desarrollar diversos tipos de cánceres, que son como los que ven en pantalla, es decir, el uterino, de vejiga, de riñón, pulmonar, esófago, estómago, colon, recto y linfoma de Hodgkin. Aparte de esto, puede descompensar enfermedades renales crónicas
y la insuficiencia cardíaca congestiva que mencioné previamente. Y de esta manera también puede empeorar diversas enfermedades, como el asma, la osteoporosis, la obesidad y los cálculos renales. Entonces, sabiendo todo esto, la idea de esta charla no es asustarlos y evitar que, o sea, inducir que no dejen de comer sal. La cosa es que sean conscientes de que el exceso de sal en las comidas puede ser muy perjudicial para la salud, y por lo mismo que sean conscientes de cuánto quieren y que se fijen si están más o menos en los rangos recomendados. Y si no es así, sepan que la disminución del consumo de sal puede traer muchos beneficios, como la disminución de la presión arterial, tanto para personas hipertensas como normotensas, la disminución del riesgo de enfermedades cerebrovasculares, y de esta forma disminuye también la morbimortalidad a causa de estas enfermedades y las enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de mortalidad en Chile. Entonces, después de haberles contado esto, los invito a que dejen todas sus dudas en el chat, o si prefieren encender micrófono respecto a este tema, o sea, de la presentación o relacionados, para que el doctor Hernán Borja pueda responderlas. Muchas gracias por su atención. Bien. Doctor, aquí hay unas preguntas en el chat. No sé si prefiere que se las lea. Mira, hay una que puedo... a ver, en primer lugar, desde mi parte, muy agradecido por la invitación y con gusto les puedo contestar preguntas y hacer algún comentario adicional, y las felicito a ustedes por esta iniciativa. La pregunta más directa para contestar es si acaso la sal de mar sería menos dañina. La verdad es que la sal de mar es exactamente cloruro de sodio, que es lo mismo que la sal de mesa o la sal de cocina, de tal modo que desde el punto de vista de lo que estamos conversando no es mejor ni peor, es igual que cualquier sal, de tal modo que también hay que regular su consumo. Eso es, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno puede medir la cantidad de sal que uno come? La verdad es que es bastante complicado eso, porque depende de los estilos de formas de cocinar que cada cual tenga, en fin. Si uno quiere realmente restringir, porque por indicación médica hay que restringir seriamente la cantidad de sal que se consume, lo mejor, ¿no es cierto?, es cocinar sin sal, ¿ya? O a la persona que está afectada y que tiene que hacer la dieta, que se le prepare aparte, y a esa misma comida posteriormente, al final, ¿no es cierto?, a aquellos que pueden consumir sal, se le puede colocar sal libremente dentro de una cantidad razonable si se quiere. Pero si la persona que está con indicación de un régimen restringido en sal, tiene que hacerlo, tiene que tomar esa comida cocinada sin sal y puede agregarle la cantidad de sal que se le ha recomendado, y que es la siguiente, y es lo más fácil de hacer. No sé si ustedes están viendo esto, ¿ya? Es la tapita de un lápiz Bic. ¿La ven o no? Bueno, la cosa es que si ustedes ponen sal de mesa al interior de esta tapita de lápiz Bic, esto corresponde a 1 gramo. En realidad corresponde a 960 y tantos miligramos de sal, prácticamente 1 gramo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes le han dicho, usted puede consumir 3 gramos de sal, bueno, va a poder consumir, ¿no es cierto?, entre almuerzo y cena, 3 tapitas de sal, 3 tapitas de lápiz Bic de sal. Es una forma más precisa de poder medir, ¿ya? Ahora, como recomendación general, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es que las personas cocinen en general con menos sal, y les decimos, trate de consumir a media sal, o sea, no le ponga tanta sal a la comida, sino que bájela como a media sal, y si alguien quiere poner más sal al momento de consumirla en la mesa, puede añadirle un poquitito más u otro tipo de sustancias que den sabor a la sal, ¿ya? Eso con respecto a la cantidad. ¿Alguien quiere preguntar
Sí, a ver, claro, hay sales. Alguien pregunta lo siguiente, dice si es realmente saludable cambiar la sal tradicional, la que uno está acostumbrado a usar, la clásica, digamos, ya, por la sal baja en sodio que venden en el mercado. Ok, hay varios tipos de sal, digamos, llamémosle sal, en que se ha cambiado el cloruro de sodio por alguna cantidad de otra sal, que generalmente es cloruro de potasio, ¿ya? Hay sales, ¿no es cierto?, que se venden que rebajan la cantidad de sodio y aumentan, por lo tanto, la cantidad de potasio que contiene esa sal, y se puede usar, se puede usar. Tiene dos temas nomás, que de repente la gente, para poder sazonar mejor, como tiene un sabor distinto, usa más sal, ¿ya? Y quedamos un poco como en las mismas, ¿ya? Y la otra cosa que tiene es que como tiene potasio, ¿ya? En ciertas circunstancias de enfermedades especiales, sobre todo enfermedades de riñón, en que cuando hay insuficiencia renal, no conviene usar libremente potasio, porque al riñón le cuesta eliminar potasio y puede aumentar la concentración de potasio en la sangre, y eso puede ser muy tóxico para el corazón. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si yo estoy bien de mis riñones, puedo usarla con las mismas precauciones que se usan para la sal común clásica. ¿Ya? Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Hay varios mensajes más. ¿Después de cuánto tiempo se ven los daños? Los daños son de largo plazo, de largo plazo. Y ahí quiero contarles realmente una historia que es bien interesante, porque alguien puede preguntar, pero ¿por qué la sal hace mal? Es una pregunta razonable. ¿Por qué la sal hace mal? Si es como una comida tan natural. Lo que sucede es lo siguiente, que uno tiene que remontarse en la historia de hace miles de años atrás, en que la especie humana, el Homo sapiens, ¿no es cierto?, pertenece al mismo tipo de otras especies de homínidos, ¿ya?, y de primates. Y el primate y el Homo sapiens, liberado, ¿no es cierto?, al mundo natural, imaginemos, ¿no es cierto?, en el paleolítico, en las cavernas, en fin, ¿no es cierto?, la alimentación que tanto los primates como los seres humanos, ¿ya?, tenían a su disposición, era normalmente muy baja en sal, muy baja en sal. Entonces, la fisiología de los primates y del Homo sapiens está adaptada a un consumo natural muy bajo en sal, muy bajo en sal. ¿Qué pasó después? Que culturalmente el hombre comenzó a usar la sal como para mejorar el sabor de los alimentos, incluso para preservar alimentos. Hay toda una historia de por qué comienza a usarse sal en el mundo de los humanos, culturalmente. Y se empieza a producir una sobrecarga enorme de sal en el cuerpo. Normalmente lo que se suponía que consumía un Homo sapiens primitivo, ¿no es cierto?, de haber sido del orden de a lo más 1 gramo o un poquito más de 1 gramo de sal diaria. Entonces su sistema fisiológico estaba adaptado a eso. Si comenzamos a consumir más y más y más y llegamos a las alturas de consumir 8, 9, 12, 15 gramos de sal diaria, obviamente que se produce una tremenda sobrecarga sobre nuestra fisiología, que hace, como la estudiante explicaba, ¿no es cierto?, que se empieza a retener sal en el cuerpo, porque no se logra eliminar bien, eso también retiene agua, y empieza, ¿no es cierto?, a aumentar los volúmenes de la circulación en el cuerpo y aumenta la presión y una serie de cosas más. Entonces, en el fondo, la sal resulta tóxica de varios puntos de vista para nuestro organismo. Y los resultados del exceso de sal, ya, en general, en promedio, se van a ver en el largo plazo. Por ejemplo, si la sal a mí me produce presión alta, la presión alta va a generar alteraciones en el corazón, en las arterias, en los riñones, etcétera, que van a provocar enfermedades a varios años plazo y van a provocar tal vez invalidez y fallecimiento por este tipo de razones en varios años plazo. Estamos hablando de 10, 20, 30 años plazo, de tal modo que es largo el asunto. Por lo tanto, mientras más precozmente uno aprenda a comer con menos sal, va a beneficiar los años que vienen, en el sentido, y eso está totalmente medido, o sea, el exceso de sal produce efectos en términos de años por delante menos saludables para los seres humanos, incluyendo, ¿no es cierto?, enfermedades y muerte, ¿ya?
Si bajamos el consumo de sal, todo lo contrario, ¿no es cierto? Alivianamos esa carga de años futuros de enfermedad y muerte para los seres humanos, ¿ya? Así que son cosas de largo plazo. ¿Cómo se puede calcular en forma práctica cuántos son 3,8 gramos durante las comidas? Ya lo decía, ¿no es cierto?, que la mejor forma sería en aquellas personas que tienen indicación de restricción más estricta de sal, es usar, ¿no es cierto?, medición, o sea, consumir en la cocina, no agregar sal, y agregar sal al momento de servirse el alimento, almuerzo y cena, ¿no es cierto?, midiendo con esta cantidad, es 1 gramo de sal por cada tapita de lápiz Bic, ¿de acuerdo? Ahora, hay un tema, alguien explicaba recién, ¿no es cierto?, que ¿de dónde proviene la sal que consumimos? La sal que consumimos proviene esencialmente de los alimentos procesados, o sea, aquellos que uno compra, adquiere en el comercio y que vienen procesados. Y la lista ahí es larga, pero fundamentalmente podemos decir que hay 5 tipos de alimentos que tienen incorporada la sal, vienen con sodio, sal escondida ahí, ¿ya? ¿No es cierto? Que son, desde luego, los caldos en cubitos, las sopas en sobre, cecinas, fiambres, embutidos, quesos, y también conservas, todo lo que venga envasado, cualquiera sea el tipo de envase y cualquiera sea el contenido de la conserva. Todo esto que son alimentos procesados, vale decir, elaborados industrialmente o de un modo parecido, tienen mucha cantidad de sodio incorporado. Son muy salados. Aunque uno no perciba que sean salados, son salados, ¿ya? Estos 5 alimentos hay que tratar de erradicarlos o consumirlos muy alejadamente, en cantidades moderadas, ¿ya? Y en sexto lugar, hay otro componente, ¿ya?, que es el pan. En Chile, por la cantidad de pan que consumimos promedio, por cabeza, ¿ya?, diariamente, prácticamente la mitad de la sal que consumimos, o casi la mitad, proviene del pan salado, De tal modo que, desde luego, hay que comer menos pan, sin duda, ¿ya? Y si vamos a comer pan, ojalá no sea más de un pan diario, ¿ya? Una marraqueta pesa 100 gramos, ¿no es cierto? Y tiene aproximadamente más o menos como del orden de 1 gramo de sal por ahí, un poquito más, ¿ya? Y suficiente, ¿ya? Entonces, si tenemos una dieta en que eliminamos o restringimos fuertemente estos 5 tipos de consumos que he mencionado, más rebajamos el pan a una cantidad de no más de un pan al día, ¿no es cierto? Y tenemos la precaución de que en la cocina se prepare con menos sal, digamos a media sal, por decirlo de alguna forma, ahí tenemos una cantidad que se aproxima a lo que recomienda la OMS, que en el fondo son del orden de no más de 5 gramos diarios de sal de consumo por persona, en forma estándar, en forma, digamos, prorrateada como promedio, ¿ya? Con esas indicaciones suficientes, son las indicaciones que los médicos damos a nuestros pacientes en términos generales. Ahora, si alguien requiere aún una dieta más estricta en sal, tenemos que decirle, cocine sin sal de un modo absoluto y agréguele, ¿no es cierto?, los gramos según tapitas de lápiz Bic que se indique. Pueden ser 1,5 gramos, 2 gramos, 3 gramos, que el doctor se lo va a explicitar, ¿ya? Esa es así como lo hacemos. Después dice, el hecho de que sea refinada la hace más dañina. A ver, no, lo que pasa es lo siguiente, que, a ver, la sal es cloruro de sodio y siempre va a ser cloruro de sodio, independientemente de dónde provenga, ¿ya? Otra cosa es que se le agreguen, por ejemplo, para hacer sal de alguna forma modificada a objetos de rebajar la cantidad de sodio, bueno, se le va a agregar una porción de potasio, por ejemplo. A otras sales se le agrega típicamente, ¿no es cierto?, yodo en Chile, ¿no es cierto?, son sales yodadas para otros fines, prevenir problemas tiroideos y qué sé yo. Pero cada gramo de sal
contienen la misma cantidad de cloruro de sodio, básicamente, así que todas las sales que son cloruro de sodio son lo mismo. Vengan, ¿no es cierto?, de sal que uno compra en el comercio, sal de mar, que también está, las sales de Himalaya, todas tienen la misma cantidad de sodio finalmente, ¿ya? Así que no hay diferencias con respecto al tema sodio, ¿ya? ¿Puede recomendar para el consumo habitual algún tipo de sal en particular? ¿Me explico, yodada o de mar? No. Hoy día en Chile la sal yodada es lo mejor de usar, ¿no es cierto?, para efectos de prevenir temas de patologías tiroideas, prácticamente el tema del hipotiroidismo por falta de yodo. Esa es una cosa que se aplica normalmente, ¿ya? Y sería ideal usarla, por lo tanto. Ahora, si alguien prefiere usar sal de mar, sal rosada, sal de los Himalayas, da igual. La única sal que nosotros recomendamos tener cuidado, para algunas personas en particular, que son aquellas personas que tienen problemas renales, de insuficiencia renal, porque no logran eliminar el potasio, es aquellas sales que tienen modificado el cloruro de sodio por cloruro de potasio. ¿De acuerdo? Alguien dice por acá, yo quiero preguntar cómo funciona esa sal especial. Ya, lo que pasa, ¿no es cierto? A ver, supongamos que alguien tiene presión alta, ¿no es cierto? Y por supuesto se ha revisado con exámenes básicos y tenemos en cuenta que es de presión alta, pero tiene un funcionamiento renal normal. Esa persona puede cambiar sal común y corriente, ¿no es cierto?, cloruro de sodio, por una sal que contenga una porción de cloruro de sodio y otra porción de cloruro de potasio, de tal modo que por cada gramo que consuma, obviamente va a consumir menos sodio, que es lo que importa, y va a consumir más potasio. En el caso de los pacientes con hipertensión, y en general en personas que tienen función renal totalmente normal, el consumo de esa cantidad de potasio que viene incluida en la sal, pues bienvenida, bien, no hay problema. De hecho es beneficiosa, ¿ya? Es beneficiosa, siempre que se sepa usar, ¿ya? Esa es la gracia que tiene el potasio. Ahí mencionan una marca comercial, la Biosal, tiene esa virtud, digamos, ¿ya? Pero de repente tenemos que hacer hincapié en esto del tema del potasio, de la Biosal y otras parecidas, porque hay personas que están con insuficiencia renal o algún grado de disminución de la función renal y están tomando algún medicamento que influye en la función renal, disminuyéndola un poquitito, ¿ya? Ahí lo que puede pasar, ¿no es cierto?, es que el potasio en el plasma sanguíneo le suba mucho y eso puede ser peligroso. Entonces, el consumo de biosal, ¿no es cierto?, en ciertas situaciones tiene que ser con indicación o por lo menos autorización del médico. ¿De acuerdo? Otra pregunta, a modo personal, ¿usted recomienda no consumir sal o un consumo moderado? A ver, no consumir sal en el sentido de no consumir sal en absoluto tampoco es saludable porque se requiere una mínima cantidad de sal. La sal en el cuerpo humano tiene un rol, ¿ya? Tiene un rol en el sentido de estabilizar los volúmenes sanguíneos, por ejemplo, ¿ya? Y también es muy importante la sal para la transmisión de la velocidad, digamos, de los impulsos nerviosos, de los impulsos que llegan al músculo, una serie de cosas. Se necesitan pequeñas cantidades de sal en el cuerpo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, un consumo bajo es absolutamente indispensable. No podemos quedarnos con dietas, digamos, sin ningún aporte de sal. Y los aportes de sal más bajitos que se recomiendan, ¿no es cierto?, es que sean del orden de 1 o 2 gramos de sal, vale decir, habiendo cocinado sin sal y no consumir ninguno de esos alimentos que mencioné que son muy salados de por sí, ¿ya? Y que no hay cómo quitarles la sal, por lo tanto, es consumir, ¿no es cierto?, 1 o 2 gramos, o sea, 1 o 2 tapitas de lápiz Bic de sal en el día. No podemos quedarnos sin sal. Dice después, ¿hay alguna indicación para comprar pan en hipertensos? A ver, sí. Pasa lo siguiente que es interesante. A ver, dice que el pan tiene... Exactamente, o sea, uno puede perfectamente consumir, si uno está consumiendo, si uno consume, ¿no es cierto?,
pan con sal en Chile, ¿no es cierto?, por una marraqueta de 100 gramos, uno puede perfectamente consumir 1,25 gramos, en realidad un poco más de hecho. Hoy día estamos en 1,5 gramos por 100 gramos de pan, vale decir, una marraqueta en Chile hoy día no baja de 1,5 gramos de sal, ¿ya? ¿Ya? Y eso corresponde aproximadamente a unos 500 miligramos de sodio, efectivamente, ¿ya? Aprox, ¿ya? Acuérdense que un gramo de sal, que es cloruro de sodio, aporta 400 miligramos, el 40%, 400 miligramos de sodio, el ion sodio, que es el que importa, ¿ya? Entonces, bueno, una forma también de disminuir el consumo de sal es, sobre todo cuando está indicado porque hay hipertensión, porque la persona tiene insuficiencia cardíaca, problemas renales o lo que sea, ¿ya? Es decirle, compre pan sin sal, preparado específicamente sin sal, o prepárelo usted en la casa sin sal. O usted lo puede reemplazar, no consuma pan, sino que en vez de pan, ¿no es cierto?, puede usted comer galletas no de soda, porque esas tienen sodio, ¿ya?, sino galletas de agua sin sal, que las hay, ¿ya? No se puede acostumbrar. Entre paréntesis, la gente dice, es que no me puedo acostumbrar a no comer con sal. Ya, pasa lo siguiente, esto está medido hace muchos años, se evaluó, el paladar, las papilas gustativas que tienen que ver con la sensación de sal, de los salados, pueden adaptarse a menor consumo de sal, y eso demora, según cada persona toma tiempo, pueden ser del lapso de una semana, 2 meses, 3 meses. Al final, la persona adapta, regula los umbrales de salado de sus papilas gustativas. Es un fenómeno que ocurre en forma espontánea fisiológicamente, ¿ya? A tal punto incluso que cuando de repente, por casualidad, consume algo que tiene sal normal para nosotros, la va a encontrar horriblemente salada. Eso ocurre, ¿ya? Entonces, la persona tiene que acostumbrarse o a comer pan sin sal, de cualquier tipo. La cosa es que me dice, pan pita, pan, qué sé yo, pan integral, da lo mismo. O sea, el último apellido del pan tiene que ser sin sal. Pan pita, sin sal. Pan batido, sin sal. Pan integral, sin sal. El sin sal es fundamental para comprarlo realmente sin sal, ¿ya? O reemplazarlo por galletas de agua sin sal, que las hay y se pueden consumir, ¿ya? Eso rebaja bastante el consumo de sal en general. El ejercicio constante, a ver, para que se elimine sal por el sudor, porque el ejercicio implica, ¿no es cierto?, que yo voy a sudar, ¿ya? Si hago ejercicio intenso, voy a sudar y voy a, por lo tanto, ¿no es cierto?, a tener una salida a través de la piel de agua con sal. En realidad, la eliminación de sal por la vía cutánea es más bien escasa normalmente con el tipo de ejercicio que solemos nosotros usar. Naturalmente que un maratonista, ¿no es cierto?, en las 3 o 4 horas que tiene que correr, ¿no es cierto?, puede tener una eliminación de fluido cutáneo con sal importante y tiene que reponerlo, ¿ya? Y para eso hay hidratación específica que a ellos se les administra, en fin, ¿ya? Ahí se pierde más, pero en el ejercicio común y corriente que hace la gente, la pérdida de sal prácticamente es insignificante, de tal modo que no ayuda a perder sal, no ayuda, ¿ya? Entonces, en el fondo es eso, ¿ya? Para ir, digamos, dejando las ideas más fuertes, ¿ya? Recordar, nosotros como organismos vivos, nuestra fisiología de Homo sapiens no está adaptada a altos consumos de sal. Por lo tanto, culturalmente, la cantidad de sal que estamos usando, que es muy exagerada, le resulta incómodo a nuestro organismo, le impone un estrés fisiológico importante, ¿ya?, que se puede traducir en presión elevada y todas las consecuencias que de ello deriva, por ejemplo, más cantidad de infartos del corazón, más cantidad de insuficiencia cardíaca, más personas con insuficiencia renal, más personas con accidente cerebrovascular y hemiplegia y secuelas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, es por eso que la sal tiene que ser disminuida, a tal punto incluso que hoy día no solamente organismos internacionales de la salud lo aconsejan, sino que incluso desde el punto de vista práctico, los gobiernos han logrado, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en el caso del tema del pan, los que fabrican el pan se han comprometido a ir disminuyendo la cantidad de sal que colocan
a la harina con la que hacen pan, digamos, ¿ya? Y eso se ha ido logrando. Hace años atrás, digamos, tal vez 10, 15 años atrás, la cantidad de sal que se colocaba era del orden de 2 gramos de sal por marraqueta, o sea, por 100 gramos de pan. Hoy día está, por ahí va por 1,8, 1,7, bajando. Se quiere que de aquí a unos pocos años más estén 1,3 gramos por 100 gramos de pan, ¿ya? 1,3 gramos de sal por 100 gramos de pan. Se va avanzando en eso, ¿ya? Hay un compromiso, ¿ya? La otra cosa que importa, ¿no es cierto?, es que hoy día los alimentos están etiquetados, ¿no es cierto? Hay lo típico, ¿no es cierto?, qué sé yo, alto en azúcar, alto en calorías, alto en sodio. Por suerte está a la vista de eso, hay que fijarse en aquello y eso orienta a qué se puede consumir y no consumir, ¿ya? Es el gran mensaje, el gran mensaje. Otra cosa importante, ya hoy en día, ¿no es cierto?, en pediatría y en las matronas que atienden, ¿no es cierto?, al recién nacido y aconsejan a las madres, ¿no es cierto?, las enfermeras que se dedican también al cuidado de niños, las nutricionistas, todo ese grupo de gente, ¿no es cierto?, está, profesionales, eficientes, están recomendando a las madres a que rebajen la cantidad de sal que agregan, ¿no es cierto?, a la comida de los niños, para que desde pequeñitos no tengan esa sobrecarga tóxica de sal y vayan acostumbrándose desde el punto de vista de la palatividad a saborear la comida tal cual viene, ¿ya? O usar otro tipo de sustancias que mejoren los sabores. La sal mejora el sabor de los alimentos porque produce un cambio en nuestras papilas gustativas que hace, ¿no es cierto?, que nos parezcan más sabrosos los alimentos. Esa es la trampa de la sal. Hay que salirse de esa pequeña trampa, pequeña y mala trampa, gran trampa gustativa de la sal, ¿ya? Preguntan si hay evidencia de cambios generados por los sellos que vienen en los alimentos. Sí, solo que es parcial, pero ha habido cambio, ¿ya? No es una cosa que sea estéril, ¿ya? Que no haya tenido frutos, ¿ya? La gente se está fijando y va cambiando, ¿ya? ¿Alguna pregunta se me quedó atrás? ¿Cuál es el valor máximo razonable de la presión sanguínea para una persona hipertensa y que está bien medicada? Es la misma que se recomienda para cualquier persona, incluso normotensa. Vale decir, nuestra presión, cuando la toma el doctor en la consulta, tiene que estar por debajo de 140, 90. 140 la presión más alta, que se llama sistólica, 90 la presión más bajita, que se llama diastólica, ¿ya? Si yo me la tomo en la casa, adecuadamente, tengo que tener, ¿no es cierto?, menos de 135,85, ¿ya? Ahora, mientras más baja, mejor. Obviamente que si una persona está con medicamentos para la presión, no le va a convenir, para que no tenga una caída brusca de presión en una determinada circunstancia, que la presión esté, la sistólica, la presión mayor, menor de 120 o 110, que no baje de 110. Si está, por ejemplo, en 105, en 98, cuidado, ahí lo que se requiere, ¿no es cierto?, tal vez es un cambio en la dosis de los medicamentos de la persona que está con tratamiento para hipertensión, con fármacos antihipertensivos, ¿ya? Hasta ahí están las preguntas. Les pregunto yo ahora si todo esto que estamos comentando les ha parecido claro, suficientemente claro. ¿Hay alguna cosa que no se haya entendido, que haya quedado un poco en el aire? Podemos todavía tener algunos minutos para repetir ciertas indicaciones, en fin. Ok. Entonces, bueno, en algún momento a nivel de la sobremesa, yo soy muy amigo de la sobremesa, pero sin sal, o con poquita sal. La sobremesa
es un momento ideal para la conversación familiar o con alguna amistad que uno haya invitado, o en el café, cuando uno está en el café en alguna parte, ¿no es cierto? Cuando se puede salir a tomar café, digamos, no en pandemia, pero ya. Siempre tema de conversación, y siempre hay tema de conversación respecto de la alimentación. Uno ahí tiene que, de alguna forma, ir haciendo comentarios, ¿ya? Y cuando la gente entiende, ¿ya? Y profundiza un poquito más en el conocimiento de las cosas, se va interesando y le hace sentido, ¿ya? Porque esta cosa automática, ya, la sal es mala, comemos menos sal, ya, y listo. Eso es poco motivante. Pero si yo sé, ¿no es cierto?, que alguna vez un doctor me explicó que el ser humano, igual que, ¿no es cierto?, que un chimpancé, un gorila, lo que fuere, ¿no es cierto?, ya está diseñado por naturaleza a un bajo consumo de sal. El hecho de que le pongamos más sal, ¿no es cierto?, significa que le va a provocar un estrés fisiológico, ¿ya? Y va a requerir, ¿no es cierto?, de parte de ese organismo una capacidad adaptativa, ¿ya? Que tiene, digamos, problemas. Entonces ustedes ahí se van a lucir con esa explicación, ¿ya? Porque, esa es una razón de orden casi antropológico-cultural, ¿ya? Que no se aviene con la fisiología del Homo sapiens. Es interesante, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Sí, por favor, por micrófono, un gusto, sí. Sí, sí, claro. Voy a ver si Hola, escucho. doctor. Sí, Tenía una duda respecto a las etiquetas de los alimentos envasados que dicen alto en sodio, porque tengo entendido que eso está como calculado en 100 gramos del alimento. Entonces, ¿cómo uno puede saber que la porción que uno se come realmente no es alta en sodio? Como cuánto es el valor máximo que puede ser. no, eso no lo sé. Eso no lo sé de un modo preciso. Pero en el fondo, a ver, ¿sabes tú que lo que pasa es que yo creo que la idea, ¿no es cierto?, es que esta cuestión sea más bien de orden conceptual, ¿ya? Porque imagínate que, salvo en circunstancias especiales, que obviamente habría que entrar a medir y a pesar las proporciones de cada alimento, en fin, ya, es bien engorroso. Yo diría lo siguiente, ¿ya? Si yo enfrento y el alimento dice alto en sodio, yo tengo que tomar una decisión ahí, ¿ya? O no lo compro, o si lo uso en la menor cantidad posible, si soy sano, si soy una persona sana. Pero si soy hipertenso, o tengo insuficiencia cardíaca, cualquier cosa al corazón, si tengo alguna cosa al riñón, si tengo alguna cosa al hígado que me han dicho que no, el doctor me ha dicho no coma sal, eso no lo pruebo. Eso no lo pruebo, ¿ya? Es la mejor forma más bien de orden cualitativo, conceptual, de enfrentar el asunto, ¿ya? Ahora, la cantidad específica, esa tendría que dártela a un nutricionista o se podría consultar, ¿ya? Pero yo de memoria no la sé. Y lo mismo le digo a los pacientes que me preguntan en la consulta, ¿ya? O sea, no se trata acá de miligramos más, miligramos menos, manéjese de un modo más bien cualitativo, ¿ya? De acuerdo a lo que le hemos estado explicando a usted en todas las consultas, en fin, ¿ya? Así se hace. ¿De acuerdo? La persona que me preguntó. Hola. Ay, sí, disculpe. Sí, entiendo. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Una persona fisiológicamente hipotensa tiene libertad de consumo de sal? Qué buena pregunta. De hecho, fíjense que aquí yo me voy a contradecir, tal vez en apariencia solamente. Efectivamente, a ver, el tema de la presión arterial es inmensamente variable en cada persona. O sea, hay personas que tienen presión X, otras un poco más alta, otras más baja. Incluso hay personas que tienen presión bastante baja, fisiológicamente baja, y que incluso desde el punto de vista de los efectos de largo plazo que tiene la presión arterial les pueden resultar incluso hasta convenientes, tienen como que están como en ventaja. Lo que pasa sí es que de repente frente a determinadas situaciones pueden tener descensos más allá de la cuenta de la presión arterial y sentirse mal, sentir fatiga, incluso cercana al desmayo, e incluso hay gente que se ha desmayado, eso se llama síncope, en cuadro sincopal se desmaya, ¿ya? Incluso pierden el estado de conciencia durante algunos segundos brevemente. Para que eso no suceda, ¿no es cierto?, en circunstancias de que uno comprueba que hay una presión arterial baja, como al límite, ¿no es cierto?, o más baja de lo conveniente, de repente uno ve personas que tienen presión arterial
les juro que es cierto, 86,48, ¿ya? Y en ese momento en la consulta están perfectas, ¿ya? Pero dice, el otro día, ¿no es cierto?, me anduve desmayando, en fin. ¿Qué le decimos a esa persona? Consuma bastante líquido, agua o otros líquidos, ¿no es cierto? Y póngale sal a la comida. Póngale sal, póngale bastante sal a la comida. Bastante sal en sentido moderado, digamos, pero póngale sal, ¿ya? A veces incluso hay personas que requieren tanta cantidad de sal, ¿ya?, que hay que mandar a hacer cápsulas de cloruro de sodio, ¿ya? Es una receta magistral que uno dice, ¿no es cierto?, receta magistral, hágase, ¿no es cierto?, cápsulas cloruro de sodio de 1 gramo y consúmase, ¿no es cierto?, 2 gramos por 3 veces al día. Por ejemplo, uno añade sal, ¿ya? Es como, se convierte en un medicamento la sal para subir la presión. Eso excepcionalmente, naturalmente. De tal modo que, para redondear, efectivamente hay personas que si tienen presión baja fisiológica, pueden consumir sal libremente, incluso a veces se les recomienda comer más sal de lo habitual. Eso es cierto también. Para que ustedes vean cómo la presión arterial es tan dependiente de la sal. Depende también de un montón de otros aspectos, pero es muy dependiente de la sal que se consume. Tanto es así que eso se ha visto, por ejemplo, en comunidades, en lugares geográficos, por ejemplo, en el norte de Japón, donde el consumo habitual, ¿no es cierto?, de sal era muy alto, del orden de 20 gramos diarios, ¿no es cierto?, la tasa de presión arterial elevada y repercusiones negativas en términos de enfermedades del corazón, riñón, etcétera, en esa población era muy alta. En cambio, hay una tribu amazónica, ¿no es cierto?, que, igual que el hombre primitivo, prácticamente no consume sal salvo un mínimo, ¿ya? Presión arterial, prácticamente ninguno de ellos tenía presión arterial alta. No existía la hipertensión en esa comunidad, ¿ya? Es bien dependiente del consumo de sal, el tema de la presión arterial, ¿ya? Eso es. ¿Qué otra pregunta? ¿Tenemos tiempo todavía? Son las 16:47, llevamos 1 hora, casi 1 hora, ¿no? No, Sí, 45 minutos, ¿no? Sí, 45 minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechemos el tiempo. Hola, doctor. ¿Prefiero hacérsela por micrófono? Sí, Eh, por favor, Mariana, sí. sí, quería saber si es que existirá alguna relación una persona normotensa, pero que va al baño, por ejemplo, entre 12 a, no, ya, entre 10 a 15 veces al día. ¿Tendrá alguna relación como con el excesivo consumo de sal si es que su presión es normal? No sé si me expliqué, como si tiene si esa persona que va entre 10 a 15 veces al baño al día y es normotensa, como, ¿tendrá alguna relación en el consumo de sal? No, no. No va por ahí la cosa, ¿ya? Ah, ya. No va por ahí. El mecanismo sería otro, distinto, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que por alguna otra razón tienen mucha cantidad de orina en 24 horas y por tanto van más al baño. Otras personas tienen un tema de capacidad vesical que se llama que su vejiga es más pequeñita y por lo tanto, ¿no es cierto?, ante mismas cantidades de orina que producen los riñones en 24 horas tienen que ir más número de veces al baño a orinar porque su capacidad vesical por vez es más baja, etcétera, ¿ya? Pero es otro asunto, ¿ya? Muchas gracias. Para un hipertenso tratado, la baja de presión, sí, eso ya contesté. Al bajar el consumo de sal, ¿tiende a mejorar el funcionamiento del riñón? Indirectamente sí. Me explico, ¿no es cierto? Si yo bajo el consumo de sal y por esa línea corrijo una hipertensión o si estoy siendo como quien dice prehipertenso, o sea, voy a ser hipertenso en el futuro, con el menor consumo de sal, logro disminuir en X milímetros de mercurio mi presión arterial, en el largo plazo mi riñón se favorece. Entre paréntesis, nuestros riñones, a partir de los 30 años, 30, 35 años de ahí para adelante, en una gran mayoría de personas, que es del orden del 75-80% de las personas, de ahí para adelante
el sistema renal va teniendo una disminución de su función en el curso del tiempo, ¿ya? Del orden de una disminución entre 0,5 y 1% anual, ¿ya? O sea, dicho en palabras simples, la mayor parte de las personas, incluso sanas, ¿ya? Tienen un cierto desgaste tenue, pero progresivo de la función renal. Tan tenue es, ¿no es cierto?, que cuando llegan a edades como 80 o 90 años, ¿no es cierto?, la función renal va a ser más baja que cuando eran jóvenes, pero suficiente todavía como para estar bien, sin problemas, ¿ya? ¿Ok? Se ha visto, ¿no es cierto?, que las personas con hipertensión, esa declinación, en promedio, por supuesto, hablamos de promedio, es más rápida. Entonces, claro, porque es un riñón estresado por presiones altas, ¿ya? Presiones altas, ¿ya? Antiguamente existía una cosa, hoy día no existe porque hay tratamiento, pero estamos hablando de los años 50, por ejemplo, del siglo pasado, donde no había remedios eficientes para bajar la presión. Des en cuenta lo que era eso, ¿ya? Existía un cuadro de hipertensión que se transformaba, la presión era tan alta, ¿no es cierto? Y producía tantos estragos en el corazón, en la retina, en los ojos, en los riñones, que se le llamaba hipertensión maligna. Todavía ese término se usa hoy día para determinados pacientes que tienen un curso muy malo de su hipertensión. Pero en esa época la hipertensión maligna era muy frecuente, ¿ya? Bueno, esas personas caían, ¿no es cierto?, a insuficiencia renal rápidamente o se morían rápidamente de insuficiencia cardíaca en lapsos tan cortos como una vez que comenzaba su cuadro hipertensivo, del orden de un año y medio, 2 años, ¿ya? Pero hoy día eso es impensable. ¿Se dan cuenta cómo la hipertensión, por supuesto que mientras más severa es, más intensa es, mayor estragos produce a nivel de los sistemas fundamentalmente cardiovascular y renal y cerebrovascular, ¿ya? Que hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Alguien preguntaba de nuevo, al bajar el consumo de sal, ¿tiende a mejorar el funcionamiento? Ah, eso ya lo contesté. ¿Me Doctor, queda alguna pregunta en el aire que no se me haya escapado? doctor, ¿Sí? muy ¿Sí? buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes. tardes. Mire, mi consulta, en realidad quería volver a lo que le consulté, valga la redundancia, al principio de las preguntas, sobre Ya. la sal de mar. Es que le entendí, no sé si entendí bien, obviamente hay que bajar el consumo de sal, pero lo que le entendí como que hay que consumir en realidad cualquier sal. Pero, ¿por qué le digo que quiero volver a la pregunta anteriormente? Tuve la posibilidad de ver el salar en Cahuil, uno de los salares que hay en Chile, Sí. obviamente, ahí cerca de Pichilemu. Sí. Entonces, me quedó dando vuelta porque para mí una sal, por ejemplo, que venden, no sé, en el supermercado, obviamente tiene un proceso, tiene agentes químicos. Entonces, la sal, por ejemplo, que yo vi en este salar, eh, es, es todo, digamos, natural, con el sol, y de ahí la envasan. Entonces, para mí no sería lo mismo una sal, por ejemplo, yodada, el super, biosal, lo que sea, antes una sal, digamos, que es más natural. Entonces, por eso me quedo dando vuelta. Obviamente, como usted bien dice, el consumo de sal hay que bajarlo, pero ya sea uno tenga una ingesta de 2 gramos al día o lo que sea, para mí siempre va a ser más, o sea, va a ser mejor, digamos, la sal natural, natural en el buen sentido de la palabra. Mejor esa ante otra sal o biosal, que tiene organismos genéticamente químicos, digamos. Sí, correcto. Sí, a ver, no, a lo que yo me refería, a tratar de contestar la pregunta, es que la cantidad de cloruro de sodio que contiene cualquiera de esas sales es esencialmente la misma por gramo de sal. ¿Ya? ¿Correcto? Sí. Pero tiene, por ejemplo, la sal de supermercado envasada tiene algunos químicos porque la procesaron. En cambio, la sal de mar, digamos, es más natural. Entiéndase natural. Sí, la verdad es que la sal, por ejemplo, la sal Lobos, que es que es la más típica, ¿no es Correcto. cierto? ¿Ya? ¿Sí? Esa es prácticamente cloruro de sodio puro, ¿ya? Puro. Y nada más salvo el yodo que le agregan eventualmente, ¿ya? Eso, ¿ya? Correcto. Ahora, la sal de mar, por ejemplo, ¿ya? La llamada sal de mar, ¿ya? Que es la más natural de todas las sales, Sí. ¿ya? Ajá. Tiene
cloruro de sodio puede tener algunos otros elementos naturales a nivel traza. A nivel traza, y no hay problema, ¿ya? Pero en el fondo, cada gramo de esas sales tiene, desde el punto de vista práctico, la misma cantidad de sodio, que es lo que importa para efectos de la fisiología, de la presión y todo aquello, ¿ya? Ahora, naturalmente, o sea, a ver, me explico de otra manera, ¿no es cierto? Si yo tengo que disminuir la cantidad de sal a alguien, da lo mismo, o sea, te tengo que decir, disminuya la sal lobo, disminuya la sal de mar, disminuya la sal de cahuil, disminuya, o sea, a los mismos niveles. A eso me refería, ¿ya? Pero obviamente, o sea, si alguien prefiere usar, se ha puesto de moda la sal de los Himalayas, en fin, ¿ya? No hay ningún problema en la medida que se respete la cantidad de gramos de sal que hay que consumir, No, porque tiene la misma equivalencia a sodio, sí. Eso. Ah, perfecto. Ok, Sí. muchas gracias, doctor. No por nada. ¿Se les peguen queso? ¿Aló? La sal, a ver, sal de Himalaya tiene azufre. A ver, en general, habría que meterse bien, ¿no es cierto?, en qué, habría que averiguarlo bien, qué tipo de sal de Himalaya, de qué color, en fin, qué es lo que contiene específicamente. Yo, en beneficio, digamos, de la protección de los pacientes, en general les recomiendo, ¿no es cierto?, que consuman o sal habitual, clásica, o sal de mar, ¿ya? Porque me da confianza que no tiene ninguna otra cosa más rara, entre comillas, ¿ya? Cuando estoy en el computador, de repente se me abre esta ventana del como email. Pero en realidad, ¿no es cierto?, de repente, Sí, como también acá en estas cosas hay afanes comerciales, ¿te fijas? O sea, de repente sale Himalaya de tal color, uno no sabe qué puede haber ahí. Fíjate, yo creo que es mejor irse a la segura, sobre todo en caso de personas que tienen alguna patología en que amerita un ajuste del tema de la sal. Esa sería como mi posición, es una postura médica personal, más bien de seguridad. Sí. Claro, bueno, si alguien tiene confianza en lo que está, digamos, vendiendo, en fin, no tengo ningún juicio al respecto, digamos, ¿ya? Pero en la medida que uno vaya, digamos, buscando otro tipo de sal, es mejor interiorizarse adecuadamente qué cosa tiene ese tipo de sal en términos de otros elementos que contenga en forma natural o que se le hayan agregado, en fin, ¿ya? Nada más que por precaución. Alguien puso aquí, rayos siempre lo mismo. ¿A qué se refiere eso? No, eso se refería a que tenía el micrófono prendido, Ya, ok. Benja. Ya. Yo pensé que yo estaba diciendo lo mismo. Ya, Doctor, ok. ¿Qué otra pregunta? doctor, ¿me escucha? Sí, Sofía. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo puedo reconocer si me sube mucho la presión? ¿Hay algún síntoma que me pueda dar después de consumir mucha sal? Mira, la mala noticia es que no habiendo consumido sal, porque estoy consumiendo la sal habitual o comí hace este fin de semana más sal de lo común, la mala noticia es que no hay síntoma que te avise. Y rotundamente, no hay síntoma que te avise, salvo que fuera tan alta la presión que en realidad, ¿no es cierto?, produzca lo que se llama una emergencia hipertensiva, ¿ya? O una urgencia hipertensiva, en términos de cefalea intensa, en fin, dificultad para respirar, etcétera, que significa que hay que ir a urgencia y ver qué está pasando, ¿ya? Porque lo que sucede es que la presión arterial se modifica hacia arriba, no produce síntomas y la única forma de detectar eso es midiendo la presión adecuadamente, midiéndola. Por eso que en todas partes del mundo se dice, la presión no se siente, la presión se mide. Repito, la presión no se siente porque no da síntomas, la presión se mide. Para remate, aún peor, hay personas que dicen, tuve sensación de presión alta, se toma la presión y tiene 12,6. No puede ser. Volvamos a tomar la presión, 12,6. Es que yo tengo presión alta porque de repente siento que tengo presión alta. Bueno, hágase un holter de presión. Me sale normal.
porque no existe típicamente de un modo específico síntomas de presión alta. A mí me puede doler la cabeza o tener mareo o tener un pitito en el oído por un montón de otras razones, no por la presión alta. ¿Te fijas? Entonces, como hay tal inespecificidad y tan falta de asociación o relación entre síntomas y números de presión arterial, es que la única forma de hacerlo es midiendo la presión, midiéndola correctamente. E incluso haciéndose un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es lo que se llama corrientemente el Holter de presión, si hay muchas dudas. ¿Ya? La sal de mar tiene yodo, sí, pero la cantidad de yodo que aporta el mar, que son trazas, son a nivel trazas, ¿ya? Trazas significa que son pequeños miligramos de aporte, ¿ya? Eso es. Doctor, son las 5 ya. Yo creo que no sé si alguien más tendrá alguna pregunta, pero si no, para ir dando cierre a esta charla, si nos pueden responder por el chat si quedó todo claro lo que nos enseñó el doctor Borja, o si alguno tiene otra duda. Muy bien. Yo agradezco la atención de todos ustedes, las preguntas, muchas gracias, y por supuesto la invitación a participar. Les agradezco muchísimo y las felicito, ¿ya? A nombre de nuestra cuadrilla, les damos las gracias a todos los participantes por estar presentes en esta charla, por la motivación, las preguntas que hicieron. Agradecemos nuevamente al doctor Borja por su disposición, porque desde el minuto 1 nos dijo que sí y se motivó al tiro con nosotros. Muchas gracias, quedó todo súper claro, muy didáctico. Y con Beatriz, como jefa de cuadrilla, le damos gracias a nuestro equipo, nuestra cuadrilla, la 1, y les agradecemos por todo este mes de trabajo, porque en verdad igual tuvimos que ir calzando cosas y la verdad es que fue un 7. Así que nada, les damos las gracias a la motivación de todos y también a Focus por poder hacer estas charlas posibles. Muchas, muchas gracias. Muy bien, pues. Que estén bien. Cuídense mucho. Hasta Chao, luego. doctor. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.